Regresamos en clase ejecutiva con la entrevista exclusiva al presidente del Congreso de la República de Costa Rica, doctor Francisco Antonio Pacheco. Doctor, decíamos recién, ustedes se caracterizan por buscar consenso, por trabajar en la negociación y en las habilidades negociadoras, en el buen sentido. ¿Cómo es esto? Porque en definitiva son seres humanos también, como usted decía, ¿no? No son tan extraños. Yo creo que eso tiene que ver con la cultura general. Cuando digo cultura, quiero decir con esas raíces profundas que alimentan lo externo en la vida de un pueblo o de una persona. Nosotros tenemos conflictos, obviamente, enfrentamientos, como lo decía, pero sí hay un cierto deseo de llegar a soluciones. Muy pocas veces, casi nunca la sangre llega al río. ¿Por qué está este deseo? Usted, como filósofo, le hago esta pregunta, es decir, para que me la responda desde el punto de vista del filósofo. ¿Por qué usted cree que aquí no llega la sangre al río y en definitiva todos tratan de ir para el mismo lado, ahí al final de la historia? La razón posiblemente sea muy compleja y tiene que ver con factores ligados a la educación, ligados a los usos sociales, a las creencias del costarricense, de la gente común. Un asunto que me ha llamado a mí la atención es una tesis que oí por aquí de parte de alguien que ha hecho estudios en la materia y ha observado los juegos de los niños, por ejemplo. Y se ha encontrado con que en los juegos de los niños hay un alto componente de negociación. Es decir, el juego puede convertirse en una práctica de negociación que introduce pautas de comportamiento que más tarde se manifiestan en la gente, en el adulto. Eso posiblemente tenga algún fundamento, aunque debe haber algunos otros factores importantes. Lo que sí creo yo es que hay que aprovechar todos esos factores para potenciarlos y desarrollarlos más. Del hecho de que los niños cuando juegan negocian, debería deducirse más bien que la educación aproveche esa tendencia y esa posibilidad. ¿Usted cree que se puede introducir esto o que se debería introducir en la educación? Yo creo que hay que introducirlo y que hay que aprovecharlo, porque si no enseñamos a los niños o si los niños no aprenden ellos mismos en la dinámica de su juego, en el estilo de educación que reciben, a negociar, a tener tolerancia, a observar con respeto a los demás, luego de adultos ya no lo vamos a conseguir. Ya nos recuperamos. Yo creo que estaríamos desaprovechando una gran posibilidad. Y creo entonces que la educación y el sistema de convivencia entre los niños, entre los jóvenes, tiene una potencialidad extraordinaria desde el punto de vista cívico. ¿Esto es aplicable a toda Latinoamérica, doctor? ¿O usted cree que solo en Costa Rica? Yo creo que es algo aplicable a todo el mundo, a todos los seres humanos. Hay algo en lo que hay que poner atención, y es que los niños creo que aprenden mucho más de sus pares, de sus iguales, o de los que están muy próximos en edad que de los adultos. A veces los adultos tenemos la impresión de que le enseñamos todo a los niños, y la verdad es que los niños aprenden enormemente unos de otros. De aquí que la dinámica de las relaciones que se dan entre ellos es fundamental si queremos tener países tolerantes, equilibrados, capaces de llegar a conclusiones positivas en torno al país. Aprender, por ejemplo, que cuando hay un acuerdo entre partidos, entre las distintas bancadas, entre la oposición y el gobierno, o entre los partidos de oposición y gobierno, es un acuerdo en el que siempre se pierde algo, pero en el que se gana algo también. Esto es esencial. En política, cuando un partido o un gobierno quiere ganarlo todo el tiempo, se equivoca. Precisamente para ganar mucho hay que saber perder un poco. Y yo creo que esa dinámica es posible que la encontremos también, inclusive en los juegos infantiles o en la manera de relacionarse los adolescentes.
Así es que esto lo que nos prueba es que es la cultura como un todo la que se manifiesta en la negociación política. La negociación política no se separa, no es distinta de la mentalidad de un país, de la mentalidad de un pueblo, de los hábitos y las creencias que tenemos. Y hay que trabajarlas, porque hay otro peligro, y es creer que un pueblo es inmutable. Los pueblos pueden pasar de mal a bien y pueden ir de bien a mal. Claro que sí. Esas cosas hay que cuidarlas. Son como las plantas, que hay que regarlas y abonarlas para que crezcan. Yo creo que los países latinoamericanos a veces hemos tenido problemas graves, considerables, y lo último que aconsejo yo es la desesperación frente a los problemas. Frente a los problemas hay que tener optimismo y buscar salidas, porque un pueblo puede ir hacia adelante. Pero tienen que estar juntos, doctor. Si no hay un cierto consenso, es muy difícil que pueda avanzar una sociedad donde se están peleando todos, contra todos, ¿no? Hay que saber manejar el disenso. Tan importante para el consenso es una cierta unidad de miras, de criterios, como el estilo que tenga el disenso. Y aprovecho para decirle algo en lo que he estado pensando en estos días. Veo en las relaciones, a veces inclusive en las relaciones internacionales, un deterioro de las formas. Entre pueblos amigos, entre pueblos cercanos, entre pueblos que tenemos una comunidad enorme, a veces no sabemos guardar las formas, y las formas parecen superficiales, pero son parte de ese estilo de negociación. Porque si yo lo trato a usted mal, es mucho más difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo que si yo tengo la cortesía constante en el trato con usted. Y eso vale a nivel personal, pero vale también a nivel colectivo. Ustedes, cuando trabajan adversarios políticos, y a esto me refería, vuelvo a la pregunta anterior, se lo pregunto en su calidad de filósofo. Yo a veces me pregunto si no es una cuestión básica el amar lo mismo, pero no el amar el mismo cargo, es amar el mismo país. ¿Es o no es una cuestión de amor, doctor, para usted? Sí, en gran medida, pero entendiendo que cada uno de nosotros tiene una imagen de su país diferente. Cada ser humano tiene una visión del futuro ligeramente distinta. Incluso los que pertenecemos a un mismo partido tenemos divergencias. Y aunque a veces el debate sea intenso, tenemos que reconocer que lo que podemos lograr es una resultante, no una unanimidad. Las unanimidades son terribles en política porque son el primer paso hacia la dictadura. Y ese ponerse de acuerdo en objetivos esenciales, siendo que cada uno ve un país ligeramente distinto y ve el futuro ligeramente distinto. Entonces, infiero que se refiere usted a 5 o 10 puntos principales acerca de qué país queremos todos. Sí, la gran desgracia es que la divergencia más importante es sobre los medios, no sobre los fines. En general, en un país hay acuerdos sobre los fines. Donde se requiere más tolerancia es cómo llegar a hacer realidad esos fines, porque ahí está la divergencia. Y ahí está el ejercicio diario que comienza por no ver en el adversario un enemigo. Eso es fundamental. El adversario no es nuestro enemigo. El adversario es una persona que ve las cosas de otra manera. Doctor, ha sido realmente un gusto entrevistarlo. Le agradezco nuevamente por haber concedido este encuentro. Me permito humildemente felicitarlo y espero que se pueda plasmar sus ideas sobre la educación. Me parece una idea para tenerla en cuenta sin duda en todos nuestros países. No le dije algo que es muy importante, y es que tengo un gran cariño por la Argentina. Muchísimas gracias. Nos vamos al cierre de clase ejecutiva.